Ok, continuando con la cooperatividad y los estados tensos y los estados relajados de la hemoglobina, vamos a ver esta gráfica donde tenemos nuevamente la presión de oxígeno con respecto a la fracción de saturación del mismo en la hemoglobina. Esta curva de color morado no es otra cosa que la cinética de absorción del oxígeno en la hemoglobina. Este es el estado R, que es el estado relajado, que es muy parecido a la mioglobina, porque recuerden que en la mioglobina no existe cooperatividad. Esta curva casi recta corresponde al estado tenso, es decir, donde no se liberaría el oxígeno, que corresponde exactamente con el 34% del oxígeno que se quedaría en la hemoglobina si no existiera la cooperatividad, es decir, en un estado tenso donde no hay liberación de oxígeno. Y este sería el estado del 100% de saturación de oxígeno en los pulmones y la liberación en los tejidos. Y como vemos, la hemoglobina se encuentra entre estos dos estados, más aproximado al estado relajado, que es el más conveniente para estabilizar la molécula de hemoglobina. Además, eh, recordemos que la hemoglobina pues, tiene esta propiedad gracias a los diferentes monómeros, o en este caso los tetrámeros, que hacen posible la cooperatividad del oxígeno y por lo tanto una mayor eficiencia en la liberación del mismo en los tejidos. Otro modelo que trata de explicar esta cooperatividad del oxígeno es el modelo secuencial, en donde nos dice que la afinidad por el oxígeno, en el caso de la hemoglobina, va incrementándose conforme obviamente se satura de oxígeno, que pasamos de un estado tenso hasta un estado relajado y viceversa, de un estado relajado hacia el estado tenso. Cada uno de estos estados corresponde con una constante de velocidad de absorción, es decir, una cinética de absorción y una cinética de liberación. Algo importante entender es que cuando el oxígeno no está presente en la hemoglobina, eh, no habría una estabilidad de los grupos hemo, es decir, el grupo hierro o el ion ferroso sería susceptible a oxidarse a ion férrico o a que generara reacciones indeseables con otras moléculas presentes en la sangre, ¿no? Por lo tanto, existe otro grupo prostético que tiene la misma concentración que la hemoglobina, que en este caso son 2 milimol, tiene las mismas concentraciones de hemoglobina. Este grupo prostético se conoce como bisfosfoglicerato o BPG, que es este. Este, como podemos ver, tiene 5 cargas, cada molécula de BPG tiene 5 cargas negativas, es decir, muy aniónico. Sin esta molécula, no sería para nada eficaz el transporte de oxígeno y solo se liberaría el 8% del mismo, es decir, no existiría cooperatividad. ¿Qué función tiene? Tiene la función de estabilizar el estado tenso de los hematíes, es decir, el estado donde no existe oxígeno. Esto ya lo vimos. Recordemos que en el caso de la hemoglobina se liberaría el 66% del oxígeno absorbido en los hematíes o en los grupos hemo gracias a la cooperatividad que existe en cada uno de estos grupos, de los 4 que constituyen la hemoglobina, y por lo tanto se liberaría esta cantidad de oxígeno, es decir, el 66%. El resto que se quedaría, que es 34%, se quedaría en la hemoglobina y
por lo tanto se consideraría como estado tenso. La hemoglobina pura no contiene el 2,3-BPG, el bisfosfoglicerato. Este, como dijimos, va a tener la finalidad de estabilizar el estado T, el estado tenso. Con este 2,3-bisfosfoglicerato se favorece el estado tenso y por lo tanto permitiría también posteriormente el estado relajado, es decir, la absorción de oxígeno. Aquí lo vemos que se encuentra justo en el centro de los 4 monómeros o 4 los tetrámeros de las proteínas de hemoglobina. Estos son sus aminoácidos que se encuentran alrededor y este es el grupo, otro grupo prostético que es el 2,3-bisfosfoglicerato. Este efecto de estabilización del estado T en la hemoglobina se conoce como efecto alostérico. Sí va a favorecer que la hemoglobina se mantenga estable a pesar de que no exista oxígeno. Una vez que el oxígeno llega a cada uno de los grupos hemo, esto ya va a pasar al estado relajado, por lo tanto ya va a estar más estable la hemoglobina. Pero este grupo prostético de bisfosfoglicerato va a estabilizar cuando no exista el estado T a la molécula, perdón, cuando no exista el oxígeno al estado T de la molécula de hemoglobina. Bueno, otro efecto que ocurre durante la absorción de oxígeno es el efecto Bohr. Este efecto Bohr no es otra cosa que la regulación de iones de hidrógeno y de CO2. Recordemos que cuando nosotros absorbemos o respiramos oxígeno en los pulmones y se libera en los tejidos, cuando se regresa a los pulmones, este regresa en forma de CO2 y lo liberamos como CO2. Debido a este efecto Bohr, el pH disminuye. ¿Por qué? Porque se vuelve más ácido. Vamos a ver más adelante cuál es el ácido que hace posible que disminuya ligeramente el pH. Normal, en condiciones de donde no existiría el efecto Bohr, que es lo que hemos estado viendo anteriormente, el pH estaría de la sangre a 7,4. ¿Qué ocurriría? Esta liberación de oxígeno. Vemos que con el efecto Bohr se incrementa aún más la liberación del oxígeno, hasta 77%. Entonces, la afinidad del oxígeno, en este caso, cuando hablamos de afinidad, nos referimos al enlace del oxígeno con el grupo de hierro o el ion ferroso, disminuye. Esta disminución es favorable. ¿Por qué? Porque va a permitir que se libere de una mejor manera o de una mayor cantidad el oxígeno. Es decir, el oxígeno se libera aún más gracias al efecto Bohr que disminuye el pH. El efecto Bohr tiene como función principal la regulación de los grupos de los iones de hidrógeno, en este caso los iones hidróneo. Sabemos cómo se regula este efecto Bohr, pues gracias a que los aminoácidos que están constituidos en la hemoglobina durante el estado T se van a formar puentes de hidrógeno, gracias a que va a haber iones hidrógenos en la sangre, en los hematíes, y esto va a propiciar que se formen puentes de hidrógenos o incluso puentes salinos, como vemos aquí. El CO2 es una molécula prácticamente neutra, ¿sí? Una vez que aquí tenemos el capilar, donde está los hematíes en el sistema circulatorio, por ejemplo los seres humanos, y en los tejidos, cuando ya liberamos el CO2 de los tejidos hacia el sistema circulatorio que va a enviar posteriormente a los pulmones y fuera de los pulmones, lo que se genera, sabemos que el CO2 en contacto con el agua puede generar ácido carbónico.
y esto a su vez va a generar iones o la liberación de iones bicarbonatos y otra vez los iones hidrógeno, o en este caso los iones hidrógenos. Y esto es lo que hace que incremente, o perdón, que se disminuya el pH. Bueno, esta es la misma representación. Cuando no hay CO2, ¿verdad?, se liberaría 7.2 debido al efecto Bohr, pero cuando hay liberación de CO2 más o menos a 40 torr, entonces ya tenemos una fuerte liberación de oxígeno también en los tejidos gracias a la presencia del CO2, es decir, a que se disminuye el pH. Entonces, la presencia de CO2 va a propiciar también que haya una afinidad menor en el oxígeno con los grupos hierro y por lo tanto se va a liberar una mayor cantidad de oxígeno, como vemos aquí, 88% va a liberarse. Esto es gracias al efecto Bohr. Este efecto Bohr, por lo tanto, tiene una estabilización para regular la cantidad de CO2 y la cantidad de iones hidrógeno que se producen. Además, va a estabilizar a la desoxihemoglobina, es decir, cuando no tengamos hemoglobina o no tengamos oxígeno, va a favorecer la estabilización de los grupos de aminoácidos que constituyen a la proteína de, en este caso, la hemoglobina. Aquí, resumiendo lo que ocurre, por ejemplo, aquí tenemos los tejidos, cuando ya se libera el CO2 de los tejidos hacia el capilar, en este caso al sistema circulatorio de la hemoglobina, vemos que se forma, como ya vimos, el bicarbonato, los grupos de hidrógeno o los iones hidrógeno. Recordemos que tenemos también muchas otras sustancias en la sangre, como los cloruros, y estos cloruros van a estabilizar al bicarbonato y posteriormente van a regresar a los alveolos de los pulmones en forma de CO2. Esto es lo que hace este procesito o este pequeño esquematización de la liberación de CO2 es una manera representativa de cómo ocurre la liberación del dióxido de carbono nuevamente hacia los pulmones y posteriormente lo elimina el ser humano. Y esto hace que disminuya aún más el pH y por lo tanto haya menor afinidad del oxígeno en los grupos hemos y se libere con una mayor efectividad.